Virgen de Coromoto, que ustedes saben que yo hace poco estuve en El Salvador y pues me permitieron ser mensajero coromotano ahí, el movimiento. Es que esa mariofanía es tan especial, tan hermosa, tan profunda y tan actual. Fíjense que hoy día lo que la gente necesita es encontrar a Dios, que es querigma, y se termina con el bautismo. ¿Y a qué llamaba la Virgen de Coromoto? A bautizarse, ¿no? Eso no es solamente para venezolanos, no pueden ser ustedes egoístas. Tenemos que compartirlo con todo el mundo. Y gracias a estar aquí para profundizar nuestro conocimiento y amor a la Virgen. Gracias, Padre. Bueno, todavía es de día. Buenos días. Bueno, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Mi experiencia con la Virgen de Coromoto se basa en un trabajo de conservación, un trabajo científico que se presentó para recuperar la imagen de la Virgen, que prácticamente estaba desaparecida. Es mi experiencia desde el punto de vista técnico y personal, la experiencia que viví yo en ese momento en Guanare, una situación que jamás me imaginé que podía vivir durante un proceso de trabajo profesional. Yo soy restauradora de obras de arte sobre papel y documentos antiguos, con una especialización en física, química y biología aplicada a la conservación de papel. O sea, no es que para nosotros el papel no es simplemente un papel, sino es un material que tiene vida, que respira, que tiene una flexibilidad, que tiene unas características y que se ha procesado en diferentes épocas de nuestra entorno en la vida sobre esta tierra, ¿no? Yo trabajé durante 35 años en la Biblioteca Nacional y estuve encargada de lo que era la unidad de conservación de papel. Debido a esto y a esta experiencia, se me solicitó, un colega, Pablo González, me solicitó que lo apoyara en un trabajo de restauración que se iba a hacer en Guanare. Yo no tenía idea de qué se trataba, sino bueno, simplemente necesitaron mis servicios y bueno, fui a Guanare. Antes de ir a Guanare, yo pedí información sobre de qué se trataba, qué era lo que se iba a restaurar para prepararme y bueno, con todos los hierros, pues hacer aquel trabajo. Se me manda una fotografía por correo de lo que... Ok. Vale, gracias. Lo uso como ya la veo. ¿De aquí lo puedo mover? Ay, no. Vuélvemela al principio. Ok. Si quiere le vamos dando de aquí. ¿De acá? No, pero de aquí le puedo dar. ¿Seguro? Sí. Ok, si no, ponme la primera imagen. Ok, cuando me mandan el correo, yo no tengo ni idea de cuáles son las dimensiones ni cómo... no, ponme la anterior. La primera. Ok, cuando la imagen yo logro verla por el correo, yo no veo nada y ustedes ven algo allí. No sé, yo digo, bueno, pero aquí no hay nada, pero no tampoco tenía idea de cuáles eran las dimensiones. Yo dije, bueno, llegando a Guanare se tomarán otras decisiones. Pero cuando llego a Guanare, la sorpresa es que es una imagen muy pequeña, que además con todo el daño que tenía encima, ahí no se veía nada. Entonces mi respuesta fue, bueno, pero aquí no hay nada que hacer, aquí
aquí lo que hay es un pegoste y una acumulación de pulpa que se supone que eso está perdido. Sin embargo, hay un compañero allí que es muy católico, que es el otro conservador, Pablo González, y bueno, él conoce de teología. Yo la verdad es que no, yo soy católica por crianza, pero esta católica laica, que bueno, yo voy a la iglesia, de vez en cuando, no esa pasión por estar en todas las misas rezando el rosario, no, aunque fui criada como tal, pero usted sabe que llega un momento en la vida que después que uno crece y dice, bueno, ya mi abuelo no me va a obligar a ir a misa, esas cosas, por ejemplo. Y Pablo comenzó a hacer algunos comentarios, no, es que esto es un milagro, Nancy, esto es sagrado, no sé qué, no sé, empezó con todas sus cosas. Le digo, bueno, no importa que sea sagrado, lo importante aquí es que hagamos pruebas y que logremos sacarla del estuche para ver qué es lo que tiene. Ahora, antes de hacer un proceso de conservación, nosotros tenemos que hacer investigación. Yo pedí a la iglesia que se me facilitara algunos documentos de la existencia de ella. Ya sabemos que apareció en 1652, pero debería de existir un registro que certifique que es ella. Y además, se había hecho allí también, en varias oportunidades, se le hicieron trabajos de restauración, pero quizás fue con la mejor intención, pero sin el conocimiento previo, lo que la llevó a llegar a este estado. El único documento que yo pude conseguir en los archivos en Guanare fue esta fotografía. Cuando yo veo esta fotografía, ¿recuerdan la primera que no se ve nada? Bueno, cuando yo veo esta fotografía, no, debajo de esa mancha sí hay algo, pero fíjense que ya había comenzado a aparecer la mancha. Bueno, durante este proceso, después que hicimos el trabajo de investigación, no se consiguió ningún otro documento. Apareció un documento que había hecho un restaurador que vino del Vaticano, de Roma, y el informe que dejó fue un informe muy pequeño, como de 2 párrafos, donde su recomendación era que no se tocara, porque si se tocaba, se iba a volver polvo, iba a desaparecer. Por esa recomendación, en ese momento, no se hizo nada durante unos 20 años, lo que entonces la llevó al estado de la primera imagen que les mostré. En el 2008, Pablo González y un señor que vino de Maracaibo fueron a visitar a la Virgen y se dieron cuenta que el deterioro había avanzado. Había avanzado muchísimo desde el 2002. Aquí entonces surgió la preocupación de ellos de que era necesario hacer algo por la imagen de Nuestra Señora porque estaba por desaparecer. Una vez que la retiramos del broche, en el momento que la estamos analizando, esta es una imagen por supuesto ampliada, a mí lo primero que me llamó la atención fue lo siguiente. Yo le comento a las 2 personas que están conmigo que yo ahí lo que veo es un demonio, un perro, una cosa fea, rara. Lo dije así como un comentario y entonces se me acerca una persona y me dice, calladito en el oído, me dice, sí, Nancy, por esa razón es que tenemos que rescatarla. Entonces yo me quedé pensando, ¿cuál razón? Digo yo, ¿cuál razón? Porque tiene la cara de un perro o algo así, no sé si ustedes logran verlo. Ahí se ve algo, una imagen muy fea y eso fue lo que finalmente me llamó la atención a mí. Y a partir de allí el otro restaurador comenzó a hablarme de cosas, él la conoce más profundamente. Y bueno, yo me preparo para mi trabajo técnico, al igual que él. Y durante ese comienzo, comienzo a oír cosas de ambas partes, de 2 personas que estaban allí. Eso es un milagro. Ella se ríe, ella habla, entonces yo estaba como preocupada. Yo decía, pues yo creo que le están viendo
¿De dónde sacarán esto? Porque esto para mí es una imagen plasmada sobre un soporte X que vamos a investigar qué. Pero como se vio, yo vi tanto misterio, en uno de esos momentos, el obispo nos llama aparte, antes de permitirnos levantar el vidrio de la imagen, y nos pide que por favor pongamos las manos sobre una Biblia, donde vamos a jurar que lo que pase allí, se queda allí, que lo que sucediera allí no lo íbamos a decir. Eso, por supuesto, plin, las antenas nuevamente. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Me pareció muy extraño. Además, en un principio ya yo había propuesto que esa imagen viajara a Caracas, porque en Caracas tenemos los mejores talleres de conservación que hay en Latinoamérica, los mejores talleres de restauración que están en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ok, la respuesta fue que no, que ella no podía salir de Guanare. Entonces, bueno, uno va sumando y ya uno se va preocupando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto es serio. A mí me tocó restaurar el Acta de la Independencia de Venezuela y para ese momento cerraron todo el cerco donde estábamos trabajando y colocaron un poco de guardias nacionales de manera de que no se perdiera ni una hoja. Esto era una cosa grande, un documento grande. Pero aquí el misterio, eso se entendía, pero aquí yo no entendía. ¿Por qué tanto misterio? Ok, aquí tenemos la imagen y la ven más ampliada. Aquí realmente no se veía nada. El fotógrafo que nos estuvo acompañando durante el proceso, a medida que se iba haciendo la revisión, él decía, ¿pero qué van a restaurar ustedes? Si ahí no hay nada. Yo le dije, bueno, sí, yo pensé lo mismo, pero de todas maneras hay que hacer pruebas. Comenzamos entonces a hacer el diagnóstico técnico, nos preparamos con lupas, algunas herramientas, pues tratándose de que el objeto estaba bastante deteriorado y teníamos que manipularla con el mínimo cuidado para que no se perdiera ningún fragmento de lo que allí estaba. Una vez que pudimos separar, abrir el broche y sacar la imagen del mismo, nos dimos cuenta que la imagen estaba pegada a un vidrio. Desde el punto de vista de conservación, algo muy difícil de despegar de algún soporte es retirar algo de un vidrio. Allí se hicieron pruebas, se probaron diferentes solventes, estábamos preparados para reaccionar según las condiciones del pegamento. En la primera imagen, esta es la parte de atrás de la imagen, donde ahí conseguimos una cantidad de elementos que no entendíamos cómo llegó a ese estado. Fíjense, la estás pasando. Fíjense el tamaño. El tamaño allí no se veía nada. Y una vez que se desprendió, se sacó del segundo soporte, nos dimos cuenta que lo completaba ella fue un soporte que pusieron adicional que no tiene nada que ver con la aparición de la Virgen, ni tenía nada que ver con lo que faltaba. Pensábamos que el niño Jesús estaba allí, pero simplemente descubrimos que había un hueco, que había habido un daño y que el soporte, parte de esa imagen, se perdió. Se perdió por, bueno, las manos inexpertas de algún restaurador que quiso completarla. Aquí vemos mayor, fíjense la parte de atrás, una erosión, ahí había partículas de óxido, había desfoliación del papel, perforaciones, bueno, una cantidad de daño y una cantidad de adhesivos que no sabíamos cuál era su composición. Por lo tanto, ahí aquí tenemos el segundo soporte que queda pegado al broche. O sea, lo habían colocado para disimular el daño que había en la imagen. Monseñor Sotero Valero, quien era el obispo de Guanare para ese momento, tenía mucho
mucho estrés y mucho nervio en dejar en la imagen en manos de restauradores, que así nos llamaban. Él pensaba que lo que quedaba de la Virgen iba a desaparecer definitivamente. Antes de todo este proceso, nosotros hicimos un informe que se presentó en la Conferencia Episcopal de Venezuela, se reunieron todos los obispos de Venezuela y ellos tenían que tomar la decisión, después de haber hecho toda esta experticia, si se iba a hacer la restauración o no, si ellos la aprobaron. Ellos consultaron a 3 conservadores y todos coincidimos en lo mismo, que había que rescatarla. Fue un poco difícil porque cuando estuvimos allí hicimos la presentación de cómo sería el trabajo, qué era lo que se esperaba lograr, la Conferencia Episcopal en pleno dijo que no aprobaban la restauración de la imagen. Bueno, nos retiramos y salió nuestro actual cardenal Porras, y nos dijo, no se vayan todavía, yo confío en ustedes. Ok, nos quedamos afuera, ellos volvieron a deliberar. Monseñor Porras pues abogó y dijo que era necesario que se hiciera algo porque si no se iba a perder definitivamente la imagen, y finalmente, bueno, se pusieron de acuerdo y se aprobó la restauración. Bueno, nos alegramos mucho, pero uno de los obispos se paró y dijo, hasta aquí llegó la Coromoto, ahora sí la perdimos. Claro, nosotros nos volteamos y digo, vaya, qué confianza, ¿no? Pero sobre todo yo, porque la más incrédula de todo esto, de todo este proceso, de que, bueno, la Iglesia no debería de participar más, era mí. Monseñor Sotero Valero, una vez que se aprueba la restauración, nosotros nos vamos a Guanare y estábamos buscando un lugar para montar un laboratorio de conservación pequeñito, pero con todas las condiciones que se necesitan para hacer un buen trabajo. El sitio que se escogió fue la Casa de la Bella Señora, que está dentro del campo donde está la basílica, y allí, bueno, estuvimos viendo diferentes locales hasta que llegamos a una habitación que estaba muy iluminada, y dentro de esa habitación justamente había una imagen de la Virgen de Coromoto. Por lo cual no yo, pero sí mis demás compañeros, la Virgen está aquí, este va a ser el salón de restauración. Ya, bueno, perfecto. A mí me gustó la iluminación, a ellos les encantó que estaba la Virgen de Coromoto allí. Bueno, ese fue un trabajo duro porque tuvimos que ingeniárnosla, porque había pocos recursos para nosotros crear las condiciones adecuadas donde se tuviera control de humedad, de temperatura, de calidad del aire, para que los daños que tenía la imagen no se acentuaran más. Allí instalamos nuestro laboratorio, se pusieron los purificadores de aire, un aire acondicionado, un sistema de luz especial, y instalamos una cámara de humectación, porque dentro del diagnóstico estuvimos muy claros desde el principio que despegar la imagen del vidrio iba a ser muy difícil, por lo cual nosotros llevábamos 3 pasos a seguir según la reacción del documento. El primero era que íbamos a humectar la imagen en una cámara, esta cámara que ustedes ven ahí, una cámara de humectación ultrasónico con un vapor frío, de manera transparente para nosotros poder monitorear lo que estaba pasando allí. Porque les cuento que ya yo estaba nerviosa porque bueno, fue mucha gente a ver, está ahí, que está ahí. Yo tenía más miedo en restaurar la Coromoto que lo que sentí cuando restauré el Acta de la Independencia. Luego, si eso no funcionaba, teníamos preparado agua con alcohol. Si no funcionaba el agua con alcohol, teníamos que utilizar alcohol con acetona, y si no, acetona pura. Pero teníamos claro también que todos los procesos químicos, conociendo lo que es la estructura del papel, sabíamos que lo que iba era acelerar el proceso de envejecimiento de ella. Por lo tanto, bueno, teníamos que ir lento y habíamos calculado por lo menos unas 48 horas para que ella se despegara del vidrio. Si esto no funcionaba, entonces procedemos. Pero aquí pasa la primera... Ok, aquí está. Ahí está la imagen pegada del vidrio. Ahí conseguimos una cantidad de elementos
Y comenzó el proceso. Ya en ese momento Pablo empezó a decir: la Virgen se está riendo, mírale los ojos. Y no se veía nada, de verdad que no se veía nada. Y bueno, yo empecé con mi angustia y le digo: mira, o venimos a hablar de teología o vamos a hacer trabajo de restauración, vamos a dejar a la Virgen tranquila. Como estaba pasando eso, donde se decía que era piel, que todo lo que estaba allí era sagrado, que no había que botar nada de lo que se sacara de ahí, por supuesto que no se iba a botar nada, pero teníamos que eliminar todo ese parche que estaba tapando la imagen. Llegó un momento en que yo conseguí al otro conservador, bueno, rezando muchísimo y orando, y yo le preguntaba: ¿qué te pasa? Y me dice: no, que esto es un milagro, esto es un milagro. Y dije: no, vamos a hacer las cosas como debe ser. Yo solicité los servicios de un químico de la Universidad Central, la licenciada Pía Rodríguez, una de las especialistas en conservación de papel, en este país, y ella se acercó, estuvo con nosotros, y ella hizo un análisis de todos los componentes que había en el papel, porque lo que había sobre la imagen, porque se decía que venía del cielo, que lo que había allí no se conocía en la tierra, una cantidad de cosas. Y bueno, yo dije: no, vamos a curarnos de salud y vamos a hacer un análisis de todo lo que hay allí. Se hizo la recolección de muestras de todo lo que se encontró. Eso sí, fueron fragmentos muy pequeños, lo que dificultó un poco el análisis, porque bueno, no podíamos agarrar parte de la imagen de la Virgen para hacer pruebas químicas. En las pruebas que se hicieron, se encontró sílice, adhesivo de origen animal, gelatina de origen animal, estaño, fibras de algodón y tinta china. ¿Por qué se consigue sílice? Porque tenía un vidrio. Hay un vidrio que la cubría, ese vidrio se ve que bueno, en algún momento se cayó. Esas partículas de vidrio se esparcieron sobre la imagen de la Virgen. El sílice es simplemente arena calentada para hacer vidrio. O sea, de allí es donde la base del vidrio. El adhesivo de origen animal, aquí me salta y me dice Pablo. Pablo había dicho que la imagen estaba plasmada sobre piel, sobre la piel del indio. Y yo le digo: no, es papel. No, mira, hay gelatina, hay colágeno. O sea, sí es cierto, pero si nosotros como conservadores sabemos que cuando antiguamente, para 1500, cuando se hacía el papel se hacía a partir de trapos viejos que se pudrían, luego se procesaban en unas bandejas y se formaba el papel. ¿Y qué se utilizaba para que ese papel se consolidara y estuviera apto para dibujar, para escribir? Gelatina animal. La piel de los animales se cocinaba, se sancochaba y esa gelatina se le pasaba después al soporte para hacerlo más apto para plasmar la imagen. El estaño fue, aquí hay una investigación que se hizo posterior al ya finalizado el trabajo, porque siempre nos quedó la duda y todavía seguimos trabajando, es que por qué la Virgen había llegado a ese estado. Dentro de la documentación, en los archivos históricos de la Arquidiócesis de Caracas, yo pude encontrar un documento donde decía, el obispo en ese momento de Barquisimeto estaba preocupado porque en una de las fiestas de la Virgen, los sacerdotes acostumbraban a sacar a la Virgen de su broche, de su custodia, y ponérsela a la Virgen para que la miraran, la besaran, la tocaran, bueno, cosa que no se debe hacer. Y en un momento de esos, dentro de aquel grupo de personas que había en la iglesia, la imagen se le cayó a las señoras que la tenían en la mano. Había tanta gente que la patearon, no la encontraban, alguien la pisó y de allí vino el principal deterioro. Ok, aquí está el análisis del químico, aquí está, estas son una ampliación de las fibras de algodón de la imagen.
por lo cual yo tengo muy claro que la Virgen está sobre un soporte de algodón. No son materiales conocidos en la tierra y conocidos para esa fecha. No estamos hablando, posiblemente vino del cielo, pero la imagen está hecha sobre material que conocemos perfectamente. Igual la tinta, el dibujo está hecho sobre tinta china, muy bien determinado, muy bien dibujada, pero sigue siendo tinta china, a base de carbón. Durante este trabajo, una de las personas allegada a la iglesia se acercó al laboratorio, porque todo el mundo quería ver lo que estaba pasando allá adentro, y llegó esta señora porque, bueno, muy allegada al obispo, le permitió pasar. Y ella nos dijo, ustedes están equivocados, están muy equivocados porque esa no es la imagen original. Claro, a mí yo digo, ¿cómo que no es la original? Pero si es la que ha estado aquí. Ella dice, no, señores, la original está en una iglesia en Sanare, Barquisimeto. Esa es la verdadera imagen de la Virgen. No sé por qué dicen que esta es. Bueno, yo suspendí el trabajo y dije, no vamos a seguir hasta que yo vea esa imagen, porque si hay una imagen en mejores condiciones y esto es una copia, tenemos que ocuparnos de la que puede ser original. De todas maneras, Pablo me dice, no, esta es la original. Ella da todas las señas de que es la original. Le digo yo, ¿cuáles son las señas? Me dice, bueno, que la Virgen se ríe, que a la Virgen se le ve el ojo. Yo, otra vez comenzó él con su cosa. A la final, los convencí y hicimos el viaje a Sanare. Les cuento que durante el viaje a Sanare pasaron muchas cosas. Empiezo a sentir mal, con náusea, ganas de vomitar. Le dije que por favor pararan el carro, no podía seguir, las curvas y las subidas. Y bueno, viene Pablo y dice lo mismo. Porque van a esperar que pasen más cosas para entender que la Virgen está allá. Y yo, ay Dios, tú con tus cuentos, ¿no? Finalmente llegamos a Sanare. El padre se bajó de la camioneta en ese momento, rezó un rosario y dijo que él dijo que había alguien que nos estaba perturbando. Yo no creía en nada de eso. Bueno, la sorpresa en Sanare, es que esta es la imagen de la Virgen de Coromoto, que la señora decía que era la original. Cuando la pudimos revisar, nos dimos cuenta de que es un documento posterior, la Virgen mide 652, la reliquia. Pero esta imagen es de 1780 aproximadamente. ¿Por qué? Por las características del papel, es mucho más grande que la reliquia y el dibujo es un impreso. Entonces, bueno, ya nada más la vimos y por supuesto Pablo brincando y saltando. Te lo dije, era chévere. Bueno, nos regresamos a Guanare y continuamos con nuestra tarea de recuperar la imagen. Ok, cuando pusimos la Virgen a humidificarse en esa cámara de humectación, sucedió algo de verdad que a mí me sorprendió un poquito. Se colocó, se le puso control de humedad, temperatura, de manera que la humedad no llegara a un 100%. Lo que hizo de manera muy rápida que en menos de 2 horas la imagen de la Virgen se comenzó a desprender sola. A mí me sorprendió porque nunca nos había pasado. Puede pasar, que es lo que yo digo, podía pasar, pero nunca había pasado que sin apoyo mecánico una imagen se pudiera desprender de un vidrio. ¿Ok? Entonces, ella se desprendió sola y para nuestra sorpresa, cuando la levantamos con la pinza, estaba totalmente desprendida del vidrio. Ok, les voy a hacer cuento corto porque si no tendría que explicarle muchas cosas científicas y no voy a pasar toda la tarde aquí. Luego de ese proceso se hicieron pruebas de solubilidad en agua para verificar que la tinta no se corriera, pero que los adhesivos que tenía encima sí se pudieran disolver. Y bueno, fue sorprendente esta parte porque me tocó lavarla. Las colocamos en unos pocitos pequeños de vidrio
Y comenzamos a lavar, y ahí quitando aquel sucio, y empezó a aparecer la imagen, el rostro de la Virgen. Pero lo que pasa aquí, cuando estoy en el proceso de limpiarle la cara, la parte de arriba, yo veo que va apareciendo una corona, pero no es la corona de la Virgen de Coromoto, son unas plumas. Y yo digo, esta no es la Virgen de Coromoto. Y sigo limpiando, y va apareciendo la cara. Cuando aparece la cara, la cambiamos de agua, y agua más limpia, y seguimos, y sigue apareciendo el rostro de la Virgen. Y aquí pasa algo muy particular. Yo, cuando la estoy limpiando, tengo la sensación de que hay una sonrisa en el rostro de la Virgen. Y yo, debe ser que la dibujaron sonreída. Yo llamo a Pablo y le digo, Pablo, ven para que veas. Ya se le ve la cara a la Virgen. Y cuando él se acerca y ve a la Virgen, dice, ¡wow! Se está sonriendo, se está sonriendo. El otro señor, que es el que financió todo este trabajo, él dice, para ver, y se para. Y cuando él se acerca y ve a la Virgen, aquello fue ese hombre grandote, un señor alto, grueso, y empieza a llorar. Y a llorar, y ahora yo me paro a un lado, y yo lo que dije, bueno, yo no fui la que dije que se estaba riendo, yo no lo dije. Yo la vi, pero no lo quise decir, porque yo dije, se me está pegando las cosas de ella. Estoy viendo cosas que a lo mejor no son. Yo todavía. Sin embargo, cuando yo veo a José Luis llorando y tan emocionado, yo empiezo a temblar. A mí me entró un temblor en el cuerpo y creo que se me salió una lágrima. Y dije, Dios mío, no entiendo qué está pasando aquí. Y bueno, Pablo, por supuesto, ¿viste? Yo le digo, bueno, pero a lo mejor el dibujo está así. Y una vez que continuamos, bueno, ya vemos todo lo que quedaba en esta imagen, se ve muy claro. Lo único que había de la Virgen, el niño Jesús no estaba, ella se ve la mano del niño con el mundo en las manos, y entonces es cuando me doy cuenta de que sí, es la Virgen de Coromoto, porque es la única que tiene el... Bueno, ahí la pueden apreciar más. Eso es todo lo que quedó de la Virgen de Coromoto. Sin embargo, por supuesto, una vez que la desprendemos, eso se volvió con un papelillo. Fragmentos muy, muy pequeños. Para nosotros armar este rompecabezas, bueno, ahí fue donde llevamos más tiempo. Nos turnábamos, nos hacíamos turnos, porque les confieso que teníamos un equipo no muy sofisticado, o una lupa, la que debíamos haber tenido, para poder manejar mejor estos fragmentos. Bueno, sin embargo, nos turnábamos para ir colocando cada fragmento en su lugar. Después que uno hace el lavado del documento para conocer el estado de acidez que tiene, nosotros utilizamos unas tiras especiales para medir el pH del papel. Se suponía que si se había caído, que si la habían besado, que si la habían tocado, ahí había grasa, ahí había saliva, la misma acidez de las colas que se utilizaron para restaurarla, nos tenía que dar un pH ácido. Cuando hablamos de pH en el papel, hablamos de un punto neutro que es 7, un punto alcalino que es 7.5 hacia arriba y un punto ácido que es 6, 5, 4. La acidez en el papel tiene que ver con su duración o su perduración en el tiempo. Mientras más ácido sea el papel, menos tiempo de vida puede tener. Resulta que cuando tomamos el pH de todas las aguas, la que estaba sucia y la que estaba limpia, las 3 aguas que sacamos, todas nos dieron un pH 7. Cosa que fue extraño, porque con tanto sucio no podía haber un pH 7. Bueno, el comentario de Pablo, que maneja esta parte teológica, fue que, claro, la Virgen es incorruptible. Independientemente que ella haya tenido esa pérdida, nada de lo que esté encima de ella se puede dañar. Yo le dije, bueno, si esta es la explicación teológica, pero científica no es. Porque un pH con tantos elementos sucios no puede dar eso.
Bueno, ok, el trabajo siguió. Eso es una cosa sorprendente que yo hasta hoy en día no la entiendo todavía. Y hablando con químicos y con físicos, no. Dicen que puede suceder, pero siempre con la duda, ¿no? Ok, entonces aquí vemos una foto más cerca. Aquí vemos los daños que tiene. Esta es la carita de la Virgen. Ahí están las defoliaciones del papel, o sea, separado una capa de otra. Muchas perforaciones. Sacamos la cuenta de que esas perforaciones fue que en algún momento quisieron copiarla. Antiguamente había una técnica que utilizaban nuestras abuelas que colocaban sobre una pepa de aguacate un papel y encima la imagen y comenzaban a perforarla, a hacer perforaciones y la tinta que bota la pepa de aguacate iba copiando la imagen. Esa es, bueno, es un supuesto porque no entendemos por qué las perforaciones. Además, habían restos de soldadura sobre el papel y lo quemó. Eso se debió a que justamente la vez que se les cayó y la rompieron, el párroco decidió que iba a soldar el broche para que más nunca lo abrieran. Pero, ¿cuál fue el error allí? Bueno, se soldó el broche, era un broche de oro 14 quilates, y todas esas chispitas que echa la soldadura le cayeron encima a la Virgen. Ok, esto fue lo primero que vimos cuando apareció la corona de la Virgen, que no es una corona condal, sino es una corona de pluma. El rostro de la Virgen, bueno, cuando hicimos esta foto, aquí pudimos comprobar que la Virgen sí se estaba sonriendo, porque en ese momento tenía la boquita arqueada. Cuando se hace esta foto, ella tiene la boca recta, no hay ninguna sonrisa. Eso fue extraño, lo tuve que reconocer y aceptar. El niño no está vestido como el niño Jesús que vemos en la Virgen de Coromoto, sino tiene un vestido de príncipe. Allí se ve el vestidito y no pudimos ver los zapatos porque a ella, para meterla dentro de ese broche, posiblemente era una imagen cuadrada, pero para poderla meter entre el broche a mano la rompieron y se les quitó parte del pie. Otro elemento que conseguimos fue algunas simbologías, dicen que es indígena, yo de verdad eso no lo manejo, pero había simbología indígena. La parte de atrás, donde está la Virgen, no es una silla como la conocemos, sino por las características que tiene el fondo de eso. Sacamos la cuenta de que es una puerta, la entrada a una choza, ahí hecha con caña brava, y las bisagras de la puerta amarradas con una especie de sisal, por lo cual no tiene nada que ver con la Virgen de Coromoto sentada que conocemos. O sea, muchas características totalmente distintas a la Virgen de Coromoto que conocemos. Y bueno, luego hicieron más estudios y análisis que no conozco, porque bueno, mi trabajo llegó hasta el proceso de restauración. Ahora, prácticamente para decirles cuál fue mi experiencia, como les he dicho, ya Pablo y José Luis comentaban que la Virgen se le veían los ojos, que no sé qué más, y yo siempre estuve reacia a que eso pasara, y mucho menos en un dibujo. Yo no iba a ver vida en un dibujo, para mí es un dibujo hecho sobre un soporte de papel en tinta china. Muy bien hecho, sí, y lo sorprendente es que sí, para 1652 era imposible que se hicieran detalles tan finos para representar un dibujo. Eso está comprobado. Nosotros como conservadores nos formamos en todas las técnicas gráficas históricas que han existido y ninguna coincidía con los procesos que conocemos, que se conocían para esa fecha.
Fuimos al laboratorio, el padre Brito, que era el rector en esa época de la basílica, dice, cónchale, yo tengo, todo el mundo emocionado porque apareció la Virgen, o sea, el trabajo de restauración había funcionado. Apareció la Virgen, ya se veía el rostro de la Virgen y todo el mundo estaba muy contento. El padre Brito dice, ¿por qué no buscamos un microscopio de mayor aumento para verle el pelo a la Virgen, para verle el cabello a la Virgen? Y yo le digo, bueno, búsquela. Y él consiguió que en la Universidad de los Llanos, la UNEYEP, en el laboratorio de fitopatología, él le prestaran un microscopio, pero la condición era que teníamos que llevarla hacia allá. No, ellos no podían traer el microscopio. Bueno, fuimos a la Universidad de los Llanos, a la UNEYEP, y allí comenzamos a ver más detalles, mayores detalles de la imagen. Y cuando le vimos el espesor de las tintas. Es interesantísimo porque en la imagen todas las líneas que se cruzan, eso se lo puede observar, entre una línea y otra la distancia es la misma, lo pudimos medir. Y es raro porque, bueno, un dibujo, o sea, para ser tan preciso, no era un artista el que hizo eso, que una línea quedara al lado de la otra y el mismo trazo que va dibujando la Virgen pareciera que empieza en un punto, sigue y nunca levantan la mano. Muy interesante, punto de vista como trabajo de gráfico. Y allí, luego de ver ciertas características, me dice el padre Brito, me dice, Nancy, vamos a ver los ojos de la Virgen, porque hay un misterio en los ojos de la Virgen. Y yo le digo, ok, yo me instalo, comienzo a manejar mi microscopio, yo la manipulé con mucho cuidado para meterla al microscopio, y cuando estaba acercándome hacia los ojos de ella, bueno, ahí fue donde yo llevé el susto, yo no sé si fue un susto, fue una bendición, fue una cachetada, no sé. Pero en ese momento, en lo que enfoco, yo veo un ojo vivo del otro lado del microscopio y el susto fue tan grande que yo empujé el microscopio y salí corriendo de ahí, me espantó, de verdad que me asusté. Y todos, ¿qué pasó? Todos detrás de mí, ¿qué pasó? No, yo no sé nada, y salí. Y me senté en un banco, me tiré en el piso, yo ni me acuerdo qué fue lo que hice. Yo realmente no me acuerdo qué fue lo que hice. Y comencé a llorar. Eso fue llorar y llorar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, explícame, ¿qué está pasando aquí? Fue muy impresionante porque lo que menos uno se imagina es como que si ustedes se hubiesen asomado por un ojo mágico y ven que la otra persona está del otro lado. Porque un dibujo no puede tenía unos ojos color ámbar, se veía la retina, se veía el iris, con marroncito, con verde, o sea, fue un susto inmenso. A partir de ese momento, pues en mí hubo un cambio. Hubo un cambio que todavía hoy en día yo me estoy preguntando, que cómo es posible que en ese dibujo tan pequeño, que el ojo está hecho con la punta de una aguja, porque no hay otra forma de haberlo hecho en esa fecha, que además yo pudiera ver vida allí. Cuando yo lloro, por supuesto, todos se fueron a ver qué me había pasado a mí y yo les estoy contando. Les estoy contando, ¿no? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? Y el Pablo, por supuesto, yo te lo dije, te lo estoy diciendo desde el principio. Esa no es cualquier imagen, ahí está la Virgen. Nancy, te lo dije desde el principio. Ella nos sonrió desde el principio. ¿Y cómo le viste tú los ojos si eso estaba tapado? O sea, fue una cuestión de verdad impresionante. Y a partir de ese momento, por supuesto, yo no me acerqué durante todo ese día a la Virgen nuevamente. No quería, yo no sé si era gozo, si era miedo, no lo sé ese sentimiento, pero lo que sí sé es que le pedí perdón a la Virgen como ustedes no tienen idea, por haber dudado de que ella estaba allí. Y no solamente eso, allí pasaron otras cosas, que eso sí no se las puedo contar,
que cuando uno empieza a atar, dice, ay, esto no fue normal. Le puedo decir que llegó un momento en que se fue la luz. Al irse la luz en Guanare, que se va cada rato, se cayó el aire acondicionado, se cayeron los deshumidificadores, se cayeron los purificadores de aire y nosotros no nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta porque las hermanas nos preguntaron después, ¿cómo le fue con el bajón de luz? ¿Cuál luz? No nos enteramos, pero no le hicimos caso a eso. Después de esto, hablando con uno de los sacerdotes, viajaron unos sacerdotes hacia Guanare para ver el proceso de restauración y dentro de esos había un sacerdote que nos hace una pregunta. Estábamos cenando, nos invitaron a cenar y mientras estábamos cenando nos hacen una pregunta. Dice, una preguntita que le voy a hacer. ¿Ustedes están protegidos? Y yo estoy comiendo, por supuesto, y yo volteo y le digo, ¿cómo que protegidos, padre? ¿A qué se refiere usted? Bueno, si a ustedes se le hizo alguna bendición, que no sé qué, me digo, sí, a nosotros nos hicieron la bendición de las manos, se hizo una misa especial, hicimos un pedido especial a la Virgen, y bueno, nada, ¿y por qué usted pregunta eso? Le digo yo. Él viene y dice, bueno, porque donde está la Virgen viva, vuelve la palabra viva, está el demonio. Ahí fue donde yo me asusté, porque en la primera foto, ustedes recuerdan que yo vi un perro ahí, bueno, esa imagen se nos apareció a nosotros 2 veces más, la misma. Entonces ahí es cuando uno empieza a unir. Entonces, nada, ¿cuál es la conclusión? Primero, no hay duda de que esa imagen que tenemos en Guanare es sagrada. Si quieres, ustedes ven ese dibujo allí, inclusive haciendo esa fotografía con una buena cámara, pero es imposible que el ojo se pueda ver tan perfecto. Fíjense el primero. Ya después entró otro grupo de investigación donde está la profesora Fleury y ya ellos, bueno, con más detalles vieron otras cosas que no nos dimos cuenta. De hecho, nos dicen que la Virgen se reveló ante nosotros y nosotros no nos dimos cuenta. Aquí está, tuvimos que hacer una ampliación para poder tener claro dónde iba cada fragmento para poder ir completando a la Virgen. Y el resultado, a la final, ahí estábamos todavía en proceso de restauración y colocamos un segundo papel que fuera más grande que ella para proteger los bordes del original que quedaba. Estos son los protectores que se les hicieron porque el broche que ella tenía, este broche era un broche de oro 14 quilates metido dentro de un broche de 18 quilates, dentro de una custodia de 18 quilates y este broche era una imitación de piedras preciosas. La gente de Maracaibo, los que estaban financiando todo esto, decidieron que ese broche se tenía que retirar porque le estaba haciendo daño y se diseñó otro. Este es el nuevo broche que se le puso, así quedó ella. De esta manera la entregamos los conservadores. De esta manera, dentro de su broche de oro, con piedras originales, oro 24 quilates, esmeraldas y rubí. Y bueno, fue entregada al obispo. Y el obispo estaba muy emocionado porque nosotros habíamos propuesto que la restauración se iba a llevar por lo menos unos 15 días. Y sorprendentemente, él nos dice, miren, yo voy a salir de Guanare y yo no quiero dejar la Virgen en las manos de nadie. Y yo le digo, ¿y cómo hacemos, padre? Entonces suspendemos y cuando usted regrese de su retiro y eso, empezamos de nuevo. Él dudó y dijo, hagan lo que puedan. Hagan lo que pueda fue que en 5 días hicimos la restauración de la Virgen y se la entregamos tal cual. Y eso fue sorprendente porque cuando el obispo nos pidió a nosotros que hiciéramos una petición antes del proceso de restauración, como ya le había comentado, juren sobre la Biblia, la Virgen se ríe, la Virgen, yo tenía mucho terror también, porque además era muy pequeña.
Y lo que yo le pedí a la Virgen en ese momento, calladita, fue: Virgen, que sean tus manos las que te restauren antes que las mías. Y ella cumplió la promesa. ¿Ok? Ella cumplió la promesa. Así. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 estados. Lo que sí, pues se comenta que viene la pregunta, y me han preguntado muchísimo a mí que si la Virgen se está restaurando, como se dice, y yo particularmente no lo sé. Lo que sí noté la última vez que la vi, que fue el año pasado, era que el soporte, el injerto de papel japonés que nosotros colocamos para estabilizarla, está tomando el mismo color, ese pajizo que ella tiene, y eso no tiene explicación. Es lo único que yo puedo decir. Ella está asumiendo que esa parte que desapareció de ella esté tomando su color. Y bueno, para finalizar, hubo una, ¿cómo decirles? Finalmente llegué a tener una fe tan grande, mi fe creció, ya no soy la misma de aquel momento, tengo mucho que agradecerle a la Virgen. Le pedí perdón, como les dije, por haber dudado de que ella estuviera allí, y la he sentido en muchas oportunidades. He tenido algunas situaciones de salud y muchas cosas, y ahora pido de una manera totalmente distinta, porque uno cuando quiere pedir algo a la Virgen o a Dios, uno: Dios mío, ayúdame, Dios mío, pero bueno, Dios, no, Señor. Ahora entendí que cuando ella me enseñó, yo pude ver el ojo de la Virgen y me golpeó y salí corriendo para allá. Yo tuve una reflexión muy profunda, donde las cosas hay que pedirlas con fe, olvidarse que el mundo existe. A mí me ha pasado, ya me ha pasado en 2 oportunidades, que yo pierdo, puedo estar pidiéndole a la Virgen que me ayude, que nos cuide, que nos devuelva a nuestro país, y todo lo que está alrededor desaparece, y es una concentración bastante fuerte. Eso lo he logrado después de ese susto con la Virgen. Entendí que hay que tener mucha fuerza de fe. No, ayúdame, no. De verdad que las cosas hay que quererlas de corazón y con el alma. Muchas gracias.